Yo quiero compartirles unos minutos que me pidió Juan Pablo, entre 15 y 20 minutos, y después que podamos abrirlo, no solamente a preguntas, sino a comentarios. Eh, Estamos hablando un poquito del concepto de deconstrucción, porque es un concepto postmoderno. En la Edad Media, la verdad estaba dictaminada por lo que decía la Iglesia Católica, ¿no? Si la Iglesia Católica decía que un libro no debía leerse, no se leía. En la Edad Moderna, a partir de la revolución científica de Copérnico, de Galileo Galilei y de Kepler, la Iglesia Católica cae en desgracia porque había dicho por muchos siglos que la Tierra era el centro del universo. La revolución científica comprobó que no lo era. Entonces ya la verdad no la tenía la Iglesia Católica. ¿Dónde estaba la verdad? Ahí surgió René Descartes, que dijo pienso, luego existo, y la verdad la colocó en la razón. Entonces la primera época era en la Iglesia Católica, luego fue en la razón, y después de la Ilustración, cuando se hablaba de que la razón nos iba a dar respuestas a todos los interrogantes de la vida, que nos iba a dar el mejor sistema financiero, que nos iba a dar el mejor sistema moral, y la razón era la del hombre europeo, no era cualquier razón, era la razón del chino, no era la razón de la tribu indígena, sino era del hombre por excelencia, que era el hombre europeo. Y entonces, cuando vienen las dos guerras mundiales del siglo XX, se produce una profunda contradicción, que es cómo el continente más racional, más inteligente, más civilizado, está haciendo lo más irracional, que es la guerra. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial comienza un nuevo pensamiento, que es todo el pensamiento llamado postmodernista. Hace 2 o 3 años, la Academia Nacional Inglesa dijo que el término más significativo de los últimos años no era ni selfie ni Brexit, sino que era post-truth, post-verdad. Es decir, es una época en la cual no vivimos de acuerdo a la verdad, sino es como la verdad pasó, por decirlo así, por decir así, de moda. Entonces, ¿dónde está la verdad? Bueno, la verdad está en lo que cada uno piense que es la verdad. Y aquí va a ocupar un lugar muy preponderante el lenguaje. ¿Ya? Entonces, este concepto de construcción, que ahora lo vamos a definir, está muy relacionado con la época que vivimos, la época postmodernista. Deconstrucción significa deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. Eso es. No es que se lo destruye, sino se lo deshace en su esencia. Se deshace analíticamente algo y se le da una nueva estructura, pero usando muy posiblemente el mismo vocablo, el mismo término. Se atribuye esta palabra de construcción a Jacques Derrida, que es un autor que decía que era una estrategia para la descomposición de la metafísica occidental. Usted entiende lo que significa esto, descomposición de la metafísica occidental, es decir, cómo el occidente ve el mundo. Y gran parte de cómo el occidente ve el mundo es a través de la moral cristiana. Entonces, una deconstrucción es una estrategia para descomponer todo lo que es la moral llamada occidental, pero es la moral cristiana, porque desde el punto de vista valórico, la influencia mayor que tiene Occidente es de la moral cristiana. Entonces, dice Jacques Derrida que no se trata solamente de levantarse contra las instituciones. ¿Se da cuenta? Hay que levantarse contra las instituciones, está diciendo, algo de lo que está pasando ahora. Levantarse contra las instituciones, sino de transformarlas mediante la lucha contra las hegemonías, las prevalencias o prepotencias en cada lugar donde éstas se instalan y se recrean. El postmodernismo lo que sostiene es que el lenguaje es una manera de dominio. Es decir, el que domina el lenguaje es el que tiene el poder y por lo tanto puede imponerlo a los demás. Por eso la gran batalla actualmente es el lenguaje. La deconstrucción significa que los conceptos como verdad y justicia son inestables e imposibles de determinar. Se da cuenta hoy qué es la verdad, cuando a partir de esta edad postmodernista se ha dicho que la verdad no existe, la verdad objetiva,
sino todo queda vinculado a lo que se llama relato, narrativa, que no es otra cosa que mi opinión, cómo yo veo, ¿no es cierto?, qué valores yo establezco. Por ejemplo, Nietzsche, que es padre del posmodernismo, decía que cada uno tenía que crear su propio bien y su propio mal. Es decir, no hay un Dios, sino que cada uno lo tenía que crear. Entonces, va a haber mucha importancia en esto. Para darles un ejemplo muy concreto, es como si nosotros habláramos de la palabra biblioteca. Y usted entiende que la palabra biblioteca significa donde hay una cantidad de libros de diferentes tendencias, de muchos autores. Pero cuando yo fui a Cuba, me di cuenta que biblioteca para ellos son todas las obras de izquierda. Me explico, el término sigue siendo igual, biblioteca, pero el asunto es que está desestructurado el concepto original. Ahora biblioteca se usa el mismo término, pero significa solamente una cantidad de libros que responden a una determinada tendencia. Ahora, eso podría ser también con la derecha, con quien sea, ¿no es cierto? Lo importante es que se desestructura el concepto original. Vayamos al concepto, por ejemplo, de familia, porque ahí es donde va a comenzar a tener más relevancia. ¿Qué es familia? Bueno, familia ya no es la unión de un hombre y una mujer, ¿no? No es el concepto bíblico y aceptado por hasta la modernidad, que había un hombre, una mujer que tenían hijos, que podía haber una familia extendida con los padres, con los abuelos, sino que ahora familia es un concepto diverso, donde el eje principal no es la unión de un hombre y una mujer, sino que es la unión donde hay amor, ¿ya? Si hay amor, puede haber matrimonio y puede haber familia. Ese concepto está muy vinculado con el concepto de diversidad. El problema de la diversidad es que uno sabe dónde comienza, pero no sabe dónde termina, ¿no es cierto? Por ejemplo, una familia la definimos donde hay, o un matrimonio, mejor dicho, donde hay amor, ¿no? Entonces podría ser que sea entre un hombre y una mujer, pero ¿por qué no entre dos hombres? Y vayamos un pasito más, ¿por qué no entre dos hombres y dos mujeres? Bueno, eso es poligamia. Bueno, pero no lo llames así, ¿ya? Hay que llamarlo amor recíproco pluralista. Y después podríamos decir que es dos hombres, dos mujeres y un niño de 5 años, pero no como hijo, sino como integrante de la relación sexual de los dos hombres, las dos mujeres y el niño. Bueno, pero eso es pedofilia. A ver, ¿por qué eres tan retrógrado e intolerante? Llamémoslo a eso sexo intergeneracional. Y luego podría ser, ¿por qué no?, dos hombres, dos mujeres, un niño y el abuelito del niño, pero no como abuelito, sino como integrante de la relación sexual de los dos hombres, las dos mujeres, el niño y el abuelito, ¿ya? ¿Por qué no? ¿Por qué el niño no puede expresar su amor a través de una relación sexual con el abuelito? Bueno, eso lo llamaríamos incesto. A ver, ¿quién eres tú si hay amor para poner un límite a la diversidad? ¿Quién eres tú? Ahora, todo esto que yo estoy diciendo aparentemente es exagerado, pero yo les quiero decir que esto ya hay tendencias intelectuales y científicas donde todo esto está apareciendo. Bueno, ¿por qué no dos hombres, dos mujeres, el niño de 5 años, el abuelito del niño, y por qué no un perro que manifestó, pero no como mascota, sino como parte integrante de esa relación sexual? ¿Por qué no? El perro manifestó su consentimiento cuando movió la cola, ¿ya? Y ahí estuvo manifestando su consentimiento de ser parte de esa relación sexual. Juan Pablo, no te rías. Si te estás riendo, eres un intolerante, retrógrado, discriminador. No entiendo por qué. ¿Quién eres tú para poner límites a esto? ¿Y por qué no tener dos hombres, dos mujeres, un niño, el abuelito, el perro y un muerto? No, un momentito, eso se llama necrofilia. A ver, el muerto manifestó antes de morir su consentimiento para eso. ¿Quién eres tú para decir? Y podríamos continuar, ¿eh? ¿Por qué no con un refrigerador también? No sé cómo se haría, pero hay gente que hoy está enamorada de un refrigerador.
En otras palabras, cuando nosotros entramos en esta cuestión de la deconstrucción, que es manejo del lenguaje, entonces entramos en un área que sabemos dónde empieza, pero no tenemos idea dónde termina. Voy a ponerles una lámina aquí para ir terminando esta parte y que yo quiero que ustedes vean cómo un autor postmodernista habla del matrimonio. ¿Cuál es el propósito de deconstruir la palabra matrimonio? A ver si la tenemos acá. Aquí está. Este es un postmodernista que nos habla, ahí lo tienen, se llama Paco Vidarte, nos dice, nos da la risa cuando vemos el cabreo que se han pillado los fachos porque les hemos reventado hasta hacerlos trizas su significante tan querido matrimonio. Yo los comprendo, dice. Tienen toda la razón. Si dos lesbianas se pueden casar lo mismo que el hijo de la marquesa con la hija del empresario, entonces es que el matrimonio ha dejado de tener significado. Ya no tiene ningún sentido para los que lo inventaron. ¿Se da cuenta? Está diciendo acá, mira, al colocar este tipo, estas imitaciones, estas nuevas definiciones, esta deconstrucción del matrimonio, llega un momento que hemos reventado el significado del matrimonio. Es decir, no da lo mismo. Me explico, tener un matrimonio de hombre y mujer y tener un matrimonio. No, porque lo que sucede con este tipo de imitación es que se va haciendo trizas lo que llamamos el tan querido matrimonio. Y vuelvo a decir, si es lo mismo que dos lesbianas se casan, que se casa un hombre con una mujer, entonces el matrimonio ha dejado de tener significado. Se sigue usando la palabra, pero ya está deconstruida. La diferencia que hay entre deconstrucción y destrucción no es lo mismo. Destrucción es algo que tú, si algo se destruye, lo puedes volver a construir, es decir, lo puedes reconstruir. Con la deconstrucción no pasa eso, porque no se destruye, sino lo que se hace es se cambia la estructura interna, se cambia el significado. Y entonces es una manera de que la institución siga, pero completamente vaciada de contenido. ¿Me van siguiendo hasta aquí, hermanos? Es decir, ya no tiene el mismo significado. Miren, por ejemplo, la palabra homofobia. Antes, homofobia era tenerle fobia a las personas homosexuales. ¿Ya? Hoy en día, homofobia fue deconstruido el concepto y significa no estar de acuerdo con el concepto, con la agenda gay. Eso significa homofobia. Por ejemplo, hace unos meses o hace un par de años atrás, no recuerdo bien, dos modistas italianos, quizás ustedes lo leyeron, ambos homosexuales, que viven en pareja, dijeron que la única expresión de familia real es entre un hombre y una mujer, y que ellos no tenían un verdadero matrimonio, tenían una unión, pero no era matrimonio. ¿Ya? Porque el matrimonio viene de la palabra matriz, de ahí viene la palabra matrimonio. Y matriz es imposible entre dos hombres o dos mujeres, porque significa, es el concepto de reproducción. Pero se utiliza la palabra, pero vaciada, deconstruida, cambiado el sistema y su definición. ¿Y sabe lo que pasó? Estos modistas italianos fueron acusados de homofóbicos, siendo que ellos son homosexuales. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con la agenda gay. Así que fueron tildados, se les hizo un boicot, hubo llamados desde, ¿cómo es este cantante español que es homosexual? No recuerdo ahora su nombre. Ricardo. ¿Quién? Rick. Sí, Ricky Martin. Ricky Martin. Por ejemplo, él encabezó todo este concepto de boicot contra estos modistas italianos y otras cosas más. Entonces, ese concepto ha sido deconstruido, ha sido cambiado en su esencia. Dicen estos Derrida y otros, la deconstrucción
revisa y disuelve el canon en una negación absoluta del significado, pero no propone un modelo orgánico alternativo, ¿ya? Sino que esto va a estar en permanente cambio. Eso es. Entonces aparecen nuevos significados. Constituye un movimiento dinámico de transformación y liberalización de la hegemonía del logos. Es decir, el logos significa el concepto de la palabra, el concepto del significado. Por eso es tan importante la literatura, ¿ya? Porque no, como no hay verdad, lo importante es quién vende mejor, quién convence al otro mejor, usando estos conceptos de deconstrucción. Entonces, la deconstrucción es como, dicen ellos, un movimiento revolucionario que cuestiona la presencia de verdades últimas y definitivas, porque estas son determinadas por la superestructura del poder, ¿ya? Bueno, entonces más o menos creo que les he dado un poquito de la idea. Quizás un último ejemplo es la palabra valores. Valores para nosotros era algo que es bueno, algo que es malo. Y se entendía que una cosa que es mala siempre es mala. En este concepto de construcción, valores no es eso. Los valores son intercambiables de acuerdo a lo que determina una sociedad en un determinado tiempo. Es decir, que lo que era malo ayer, hoy puede ser bueno, mañana a lo mejor vuelve a ser malo. En eso está todo lo que es el concepto de construcción. Y es el concepto más importante en la ideología de género, ¿ya? Y mientras que estemos comentando o hablando de estas cosas, quizás voy a ver si puedo leerles algunas palabritas, las voy a estar buscando, de personas que son líderes en el feminismo, de algunos filósofos como Foucault y otros que han dicho cosas que tienen mucho que ver con, también con la deconstrucción. Bien, creo que quizás un elemento más para terminar es el concepto de tolerancia, como también fue deconstruido. ¿Qué era tolerancia hace 30 años atrás? Este concepto no es mío, lo saqué de Joseph McDowell, ¿ok? Joseph McDowell dice que hace 30, 40 años atrás, tolerancia significaba que yo iba a una facultad, no a una universidad, y decía, Jesucristo es el Señor. Y de pronto, alguien me decía, no, Buda es el Señor. Yo tenía que tolerarlo a él, respetar su opinión, y él me tenía que tolerar a mí. Eso era tolerancia hace 30, 40 años atrás. Hoy en día, tolerancia es no tener convicciones firmes, no tener convicciones profundas y menos expresarlas. Si uno expresa esas convicciones, ya se convierte en un intolerante, porque está tratando de imponer su visión a los demás. Y este ha sido un ataque a la iglesia, que nos dicen, ustedes tratan de imponer. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros estamos expresando, no estamos tratando de imponer, estamos expresando los principios bíblicos. Pero el asunto es que esta deconstrucción de la palabra tolerancia está significando, no, ya no lo puedes decir. Eso tiene que quedar dentro de tu privacidad. No puedes hablar de eso públicamente, porque entonces eres un intolerante. Esa palabra cambió también en su significado como muchas otras a partir de este concepto de deconstrucción. Y un concepto último. Hoy el lenguaje no refleja realidades. El lenguaje crea realidades. ¿Ya? Es muy interesante porque eso es como una copia de Dios. El hombre se convirtió en Dios. Dios a través de su palabra decía, sea la luz y fue hecha. Jesús por la palabra echaba fuera demonios, sanaba enfermos por la palabra. Todo el universo fue constituido por su palabra. Ahora el hombre dijo, no, saquemos a Dios. Ahora es mi palabra la que va a crear realidades. Y vieron que se está hablando, cumple tus sueños, cumple tus sueños, cumple tus sueños, cree en tus sueños, proclama tus sueños. Como diciendo el hombre, tú eres, digamos, eres autosuficiente, eres el Dios. Ya no es en el conocimiento solamente, ahora también es en la creación
de realidades. Bien, creo que hasta acá, para no tomar más su tiempo, y devuelvo la palabra a ti, Juan Pablo. Gracias, Ricardo. Un tremendo momento de introducción, porque creo que esto da para una larga charla, ¿no? Pero nos dio ya elementos suficientes como para poder dialogar. No sé si alguien quiere opinar o si alguien quiere preguntarle a Ricardo que pueda ampliar alguno de los elementos que acaba de compartir. De todas maneras, Ricardo, busca esas palabras que ibas a mencionar. Sí, Abdul, ya veo, para que no nos quedemos con la duda qué palabras eran las que estaba buscando. Le doy la palabra a Abdul Álvarez. Adelante, Abdul. Ok, gracias Juan Pablo. Hermano Ricardo, muchas gracias por su charla, muy ilustrativa, muy oportuna. Dos puntos, nada más. Uno, ¿podría usted sugerirnos algunos autores cristianos o no cristianos a los que pudiésemos leer o escuchar en algún blog o algo para ahondar más? Esa es la primera. Y el segundo, usando el mismo término de construcción, ¿será que existe alguna tendencia para hacer la deconstrucción de la deconstrucción? Obviamente Agustín Laje es una persona interesante en esto. César Vidal también habla bastante de esto. Hay un autor, no recuerdo, bueno, pero yo les recomiendo una cosa. Lean las fuentes. Las fuentes son Firestone, feminista, Foucault, ¿ya? Millet, Simone de Beauvoir, la mujer no nace, sino que se hace, decía ella, ¿no? Madre, considerada madre del feminismo. Ese sería, es muy interesante leer esos autores. Quiero decirles que varios de ellos... Derrida. Derrida es el principal en cuanto a deconstrucción, claro, Jacques Derrida. Ahora, lo que quiero mencionarles es que también lean sus vidas, ¿ya? Schlomit es otro, Schlomit, porque muchos de estos terminaron medio chiflados. Simone de Beauvoir, por ejemplo, fue expulsada de su colegio por ser pedófila. Eso no se cuenta, pero en su biografía está esto. Fue expulsada, ella era profesora de un colegio y tuvo relaciones con una alumna, ¿ya? Esta Schlomit la encontraron muerta después de 3 meses porque se encerró, había tenido muchos intentos de suicidio y la encontraron muerta después de 3 meses en su casa porque no tenía contacto con nadie. Foucault era pedófilo, homosexual, drogadicto, confeso, con varios intentos de suicidio y alcohólico. ¿Ya? Tenía todo, ¿no? Y es interesante que es uno de los principales filósofos que hoy estamos siguiendo. Es increíble realmente. La gente está siguiendo a locos, a chiflados, a gente que tiene tremendos problemas. Nietzsche, padre del posmodernismo, estuvo 13 años internado en un nosocomio, ¿ya? Tenía esquizofrenia. Así que todo lo que él escribió, porque la esquizofrenia no es, si hay algún psiquiatra por acá, no es que se declara de un día para otro. Fue un proceso largo. Es decir, estamos siguiendo el pensamiento de un esquizofrénico, porque es el padre del posmodernismo. Entonces, es bien interesante ver eso. La otra cosa es, ¿podemos volver atrás? No lo sé. Yo creo que nosotros quizás lo que vamos a tener que hacer es volver a la palabra de Dios, pero de una manera distinta. Tenemos que reconocer que nuestro lenguaje está bastante atrasado, en el sentido que hay veces nuestro lenguaje es demasiado religioso, ¿ya? Yo me reúno a orar con diferentes grupos de pastores
Y cuando oramos y todo eso, me da la impresión que estamos un poco atrás en el lenguaje, que es difícil identificarse para la gente con nuestro lenguaje. Aún examinen nuestros programas de radio nomás, y hablamos de la espada del espíritu. La gente se usan espadas ahí, no sé. Hablamos de la sangre del cordero que fue vertida. La gente pensará si matamos corderos en nuestras reuniones. Hablamos de la propiciación de los pecados. La gente no tiene idea qué es la propiciación, la redención. Son términos que quizás debemos expresarlos de una manera menos religiosa y más entendible. Eso es una sugerencia nomás, ¿ya? Ante la pregunta que se me hace. Pero yo creo que no podemos dejar la palabra de Dios, la Biblia. Solamente tenemos que ver si podemos expresarla de una manera diferente, aún en términos que no le harían nada cambiarlos. Por ejemplo, en un programa de radio, en lugar de hablar de hermanos, podríamos hablar de oyentes, de televidentes, de amigos, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, espero en alguna manera haber contestado esa segunda pregunta. Gracias, hermano. ¿Y más? Yo. Bueno, sí, quiero decirles que dos hermanas y yo estamos trabajando con esto de la ideología de género, que creo que se los mencioné la primera vez que entré a reunirme con ustedes. Ya llevamos un manual de casi 400 páginas relativo a esto de ideología de género, porque cada vez que investigamos, las aberraciones son peores. Ya registramos una organización non-profit llamada Mundo Hispano de América. Hemos estado en conversación con el hermano César Vidal. Y bueno, pensamos que quizás para octubre tengamos todo este material listo. El problema está que las iglesias tienen unas gringolas y las familias pensando que si no se conoce el problema no existe. Y entonces nuestro trabajo es informar, preparar a las iglesias, preparar fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo les ruego, hermanos, que oren. Somos 3 mujeres que tenemos esa inquietud desde hace años y las estamos poniendo en práctica a partir de este año. Que oren por nosotros. Hemos estado visitando iglesias, hemos conseguido apoyo no económico porque todo está saliendo de nuestros bolsillos, pero le ruego por favor que oren por 3 mujeres, Socorro, Susan y Aida. Anótenlo allí. Cuando tenga el material listo, se los voy a hacer llegar y después quisiera hablar con el hermano Ricardo. ¿Ok? Por privado. Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, Aida. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Esas palabras que estaba buscando, ¿las encontraste, Ricardo? Sí, sí. Dale, a ver. Puedo mencionarlas, algunas de ellas. Vamos Sí, a ver. alguien me estaba pidiendo, espera, Ricardo, alguien me estaba pidiendo la palabra. Por ejemplo, Shulamith Firestone decía, las feministas tienen que cuestionar no solo toda la cultura occidental, sino también la organización de la cultura en sí misma, e incluso la propia organización de la naturaleza. Tenemos que cuestionar a Dios cómo hacen las cosas. Hay que cuestionar la cultura y también la organización de la naturaleza. Esto es, ¿se acuerdan que les decía? Es desmenuzar, desafiar todos los valores de la cultura occidental. Bueno, ella aquí lo dice basado en este concepto, ¿no? Y la institución principal del patriarcado es la familia, dice Millet, ¿ya? Otra feminista. La institución principal del patriarcado es la familia. O sea, obviamente lo que hay que hacer es deconstruir la familia. Firestone
decía, abolir, lo que hay que hacer en la revolución feminista es abolir la función reproductiva de la mujer con arreglo a las tecnologías de la reproducción artificial y la legalización del aborto, lograr la absoluta independencia económica de mujeres y niños, lo cual supone abandonar la economía capitalista y adoptar un sistema socialista. Por eso tenemos que hablar de feminismo socialista. Luego, incluir a las mujeres y los niños en todos los aspectos de la sociedad, destruyendo todo aquello que resguarde la individualidad y destruyendo las distinciones culturales. Por ejemplo, hombre y mujer, hay que destruir esa distinción. Adulto y niño también hay que destruirlo, ¿ya? Lograr la libertad de todas las mujeres y niños para hacer lo que sea que deseen sexualmente. Bueno, y sigue diciendo, al principio, en el periodo de transición, que sería este, el que tenemos ahora, las relaciones sexuales serían probablemente monógamas, incluso si la pareja decide vivir con otros. Sin embargo, después de varias generaciones de vida no familiar, nuestras estructuras psicosexuales podrán alterarse tan radicalmente que la pareja monógama se volvería obsoleta. Solo podemos adivinar lo que podría reemplazarla. Quizás matrimonios por grupos maritales transexuales, los cuales también involucran niños mayores. No lo sabemos, dice. No sabemos a dónde vamos a llegar. Pero después de unas pocas generaciones, se logrará que las relaciones entre personas de edades muy dispares se conviertan en algo común. ¿Ya? Bien, no sé si podemos volver a la mesa contigo y después voy a estar mirando otras que pueden ser también importantes. ¿Ya? Sí, Víctor Hugo, México. Hermano Ricardo, ¿dónde está el vacío que viene a llenar esta ideología y toda esta deconstrucción? ¿Cuál es ese vacío que llena? Bueno, nos habló de la Segunda Guerra Mundial y el fracaso de los países más, entre comillas, civilizados. Pero ideológicamente, ¿cuál es ese vacío? ¿En dónde está que llenaron o que están llenando estas propuestas? Varios de los especialistas, de los intelectuales dicen, no se llena ningún vacío. No se llena ningún vacío. Por ejemplo, Nietzsche decía que fue como un profeta en cuanto a esto, porque él vivió mucho antes de esta época. Decía, la razón para la vida es que no haya ninguna razón para vivir. ¿Entiende? Es decir, vamos a ningún lado. Blackman, un humanista de esta época, decía, esto es como un puente en un precipicio que yo solamente llega hasta la mitad. Es decir, la gente se va agrupando y va cayendo al precipicio. Ahora entiéndame, Blackman no es que es un cristiano criticando esta cosmovisión. No, es un humanista ateo reconociendo que esto no lleva a ningún lado. ¿Me explico? Que no hay ninguna posibilidad de encontrar razón a la vida. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Volverse a Dios? No. Así hay que vivirla. Así hay que vivir. Albert Camus decía que esto definía al mundo como un absurdo, ¿ya? Y por lo tanto decía que la vida sin Dios es como hay que vivirla. Y retrucaba a Kierkegaard, quien decía que la vida sin Dios lleva a la desesperación. Y Albert Camus decía, sí, lleva a la desesperación, así hay que vivir. Así hay que vivir, desesperados. Por eso llegó a la conclusión que el único tema relevante en filosofía era el suicidio. ¿Ya? Claro que él no se suicidó, ¿okay? Pero era el tema relevante. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Y esto va a dar lugar a otras cosas, pero tiene un sentido. No tiene sentido, no se llena con nada, pero hay un sentido, que es el siguiente. Albert Camus lo ejemplificó con un mito griego que se llama el mito de Sísifo, y significaba que los dioses habían condenado a Sísifo
a llevar una piedra hasta lo alto de una montaña. Y una vez que él con todo su esfuerzo lo llevaba hasta lo alto de una montaña, los dioses se la tiraban abajo y él tenía que volver a subir la piedra y así por toda la eternidad. Es decir, ningún sentido, ¿no es cierto? Pero él le encontraba un sentido. La obstinación, me tiraste la piedra abajo, la voy a subir otra vez. Y ese era el pequeño sentido que le encontraba a la vida. En un sentido era rebelarse contra Dios, dicho de otra manera, aunque obviamente en el mito de Sísifo eran los dioses griegos. Era rebelarse contra Dios, ese sentido de obstinación, ¿ya? De ir contra algo establecido. Eso te da algún tipo de significado o de propósito, pero no tiene, ellos mismos dicen, no, esto no va a ninguna parte, es la idealización del ser humano nomás, que va a caer en otra decepción dentro de poco tiempo otra vez. Bueno, espero de alguna manera aportar en esto. Gracias. Definitivamente, Ricardo. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Rubén, Sí. Rubén Velázquez. ¿Hasta dónde ha penetrado este pensamiento en la iglesia evangélica cristiana? Es tremenda pregunta, maravillosa. Ha penetrado mucho, porque las nuevas generaciones no creen en la verdad tampoco, aún dentro de la iglesia. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en sus iglesias que hoy muchos dentro de la iglesia discuten si el aborto está bien o está mal, lo cual antes no hubiera sido discutido eso, ¿no es cierto? Si la homosexualidad está bien o está mal. Lo que ha producido son dos cosas, este concepto. Uno es el surgimiento de los cristianos light, es decir, cristianos que tienen la religión por un lado, pero que viven una vida muchas veces secreta fuera de la iglesia. Cristianismo light. ¿Ya? Entonces, esa es una de las principales consecuencias. ¿Por qué ha venido esto? Porque al rebajarse el nivel de la verdad, se rebaja el nivel de lo que es correcto e incorrecto. Y lo que está pasando en muchos lugares es la falta de convicción de pecado. Eso es lo que está ocurriendo en muchas iglesias. Falta de convicción de pecado. Es decir, puedo vivir mi vida y tener relaciones con mi novia, me gustó, así que no debe ser mal. Me gustó, reemplaza la verdad hoy. Lo que me gusta, lo que opino, lo que me hace sentir bien, lo que me es conveniente, lo que es útil, no lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es justo. Entonces ha penetrado en la iglesia. Y estamos viendo esto, ahora no sé, ustedes siendo pastores me pueden decir, bueno, yo lo veo, no lo veo, pero el asunto es que está viendo estas dos cosas. Falta de convicción de pecado y una doble vida. Sí, soy cristiano, pero no estoy dispuesto a comprometerme. Esto de dar la vida por Jesús, no. Esto de comprometerme a una mujer por toda la vida, está siendo en un sentido roído este concepto de toda la vida, de compromiso, ¿ya? Justamente porque si la verdad se debilitó, entonces, ¿por qué me voy a comprometer a algo que no estoy seguro si es verdad o no? La verdad que no me gusta la idea del infierno, así que no debe existir, porque no me gusta, ¿no? Ya, sí, Pastor Álvarez. Yo veo una oportunidad en esto radical. Es a ver, no sé a usted qué le parece, pero el radicalismo de Jesús y la fe a Jesús directamente. Pilato mismo le pregunta al Señor, ¿y qué es la verdad? Entonces el énfasis de Jesucristo cuando él dice yo soy la verdad y yo soy el camino y yo soy la vida, es decir que dejando a un lado la verdad filosófica
a la verdad personal en Jesucristo. Es un desafío de fe radical al discipulado y al evangelismo, al que creo que estamos empujados a hacerlo. ¿Estamos qué? Lo último. Empujados, o sea, la misma realidad nos está empujando, casi que providencialmente estamos siendo empujados al Señor, confrontados con él. Sí, así es, porque va a haber una poda en esto. Y quiero decir algo más, en la medida que nosotros toquemos intereses, ya sea políticos, económicos, ideológicos, culturales, religiosos, vamos a ser perseguidos. Y ahí tenemos que prepararnos para eso. ¿No es cierto? Porque en Éfeso, cuando Pablo se opuso a Demetrio y a la idolatría de la diosa Diana, entonces tuvo persecución. Y lo mismo después pasó en Filipos, cuando le quitó los demonios de adivinación a esa joven. Sus amos, viendo que perdían la ganancia, los metieron presos, los hicieron azotar y todo eso. Entonces, se viene, en la medida que la iglesia se haga más radical, como usted dice, Pastor Álvarez, nos acercamos más a una persecución. Y ya comenzó, ¿no? Pero quiero decir, va a ser cada vez, yo pienso, cada vez mayor, en la medida que afectamos intereses. Porque la verdad resulta ser Jesús, ya no la verdad filosófica, ontológica, teleológica o teológica, sino él como persona, ¿no? Esa es la fe, bendito Dios. La verdad, Pastor Álvarez, lo que está diciendo es increíble, porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo tengo la verdad. Y yo estuve pensando en esto. ¿Por qué Dios es la verdad? Porque nosotros podemos repetir. Y llegué a la conclusión que la verdad parte del principio. Cómo se inició todo. Y hay tres posibilidades. O el universo nunca se inició porque era eterno, que era lo que sostenían los científicos hasta la teoría del Big Bang, o que el universo tuvo un comienzo que fue por casualidad y coincidencias, o la tercera es que en el principio creó Dios. Amén. Y si es Dios, porque lo estoy diciendo ahora en forma hipotética, por decir así, Él se convierte en la verdad, porque el principio determina la verdad. Es decir, todas las demás verdades están sometidas, más que sometidas, derivadas de esa primera verdad. Si no hay principio, no hay nada. En el principio creó Dios significa que allí está la verdad y de allí se desprenden todas las demás verdades. Lo cual nos lleva a algo increíble, que la verdad científica, que la verdad académica, que la verdad teleológica, valórica y lo que sea, si son verdad, son de Dios. Lo cual nos lleva a otra conclusión, que ya no hay una dicotomía entre la verdad religiosa y la verdad secular, sino toda verdad pertenece a Dios. Amén. ¿Y por qué Jesús es la verdad? Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Entonces, Él estaba en el principio, por eso Él es la verdad, ¿ya? Por eso no fue una frase poética la que Él dijo, estaba tremendamente respaldada en, es decir, es muy racional lo que Él dijo. Al estar en el principio, Él se convertía en la verdad. Gracias, Pastor Álvarez. Bueno, sigue otro Álvarez. Luis. Bueno, la verdad es que me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Tengo un problemita ahí con mi micrófono. Pero la verdad es que es como para ponerse los pelos de punta, ¿no? Todo esto que estamos viendo en estos días, ¿no? Estos tiempos, ¿verdad? Pero yo no creo que sea muy diferente a lo que vivieron los primeros cristianos en los primeros 3 siglos, ¿no? Cuando el Imperio Romano pues era soberano sobre todas las cosas, el paganismo y tantas filosofías materialistas y tantas cosas habían. Sin embargo, la Iglesia se impuso sobre esto. Yo creo que nosotros no podemos sentirnos que estamos derrotados
ni que vamos a perder la batalla, sino que tenemos que hacer énfasis en los valores tradicionales cristianos, lo que está en la Biblia, ¿no? Alguien dijo que si por ahí aparece una verdad nueva, no es verdad. Y si es verdad, ya no es nueva. Tenemos que realmente ir a la Biblia, hermano. Entonces yo decía que tenemos que ser fundamentalistas, aunque eso le moleste a mucha gente, ¿verdad? El término fundamentalista parece que es ofensivo para mucha gente. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser fundamentalistas, no podemos negociar los valores. No podemos combatir con armas terrenales, intelectuales y en fin, todo lo que el hombre pudiera inventar para detener esta ola que nos está avasallando, sino ir a la palabra de Dios. Aunque seamos primitivos, aunque seamos obsoletos, aunque seamos antiintelectualistas o lo que sea, tenemos que siempre ir a la palabra de Dios. Y yo creo que el mundo se renueva cada vez que hay una generación nueva. Los niños son la clave para todo esto. Si cada generación de cristianos levanta hijos temerosos de Dios, esos muchachos van a hacer una gran contribución a la causa de la humanidad. Pero si nosotros nos arredramo, nos ponemos en retirada y decimos esto se acabó y esto no lo arregla nadie, entonces el problema va a ser mayor. Recordemos que tenemos el Espíritu Santo, hermano, que es nuestro ayudador en todo. Cuando la noche está más oscura, la luz del Evangelio resplandece. El hecho mismo que decía el hermano Rodríguez sobre estos filósofos y defensores de todo este movimiento que han muerto locos y todo lo demás, bueno, por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que tenemos nosotros que realmente insistir, de que la palabra de Dios es definitiva y de que es la que tiene que imponerse. No importa a quién le moleste, pero no podemos. Y eso es lo que va a significar la destrucción de este desconstruccionismo, ¿verdad? Volver a la Biblia, los valores fundamentales. Claro que sí, así es. Bueno, muy bien, hermanos, creo que ha sido una noche muy, muy valiosa, muy enriquecedora, y creo que este es un tema que nos va a convocar a que sigamos conversando.